Buen día, gente del IAE. Hoy sábado nos cuenta San Lucas que un sábado, propiamente, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros estuvieron con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Durante estos días decíamos que Lucas está mostrándonos cómo Jesús va de a poco desvelando el misterio de su identidad, va contando de maneras plásticas, diría, que son con hechos y con frases sueltas un poco por acá, un poco por allá, un poco de la riqueza que esconde esa apariencia de un hombre más, de un rabino más, entre los muchos que había en el pueblo de Israel. Hemos escuchado cómo los demonios que ha echado, algunos lo han llamado: eres el santo de Dios, vienes a perdernos, y Jesús los hace callar. En otro momento en la sinagoga vuelve a hacer uno de estos milagros y la gente se queda asombrada. En aquel atardecer del día tipo que considerábamos hace unos días, los demonios, cuando salían de los liberados, gritaban: eres el Hijo de Dios, y él los hacía callar. Pero la gente que estaba alrededor iba registrando estos datos y se preguntaban: santo de Dios, Hijo de Dios, lo miraban a él, se miraban entre ellos, trataban de ir como armándose una identidad por dentro, tratando de reconocer a aquel que tenían delante, ¿no? Y veían que curaba enfermos, y veía que su palabra era una palabra que salía con autoridad y con belleza, y entonces se iba como forjando cada uno de ellos que lo escuchaba una idea de a quién tenían delante. Hoy, una vez más, el Señor dejará caer una perlita para que sus interlocutores tengan algo más que pensar. El sábado es muy importante para los judíos porque es el día del descanso y el día de la unión con Dios después de haber trabajado durante 6 días, y es un lugar y un momento de encuentro con Dios, que lo protegían hasta con la ley los judíos, de manera que en casos graves estaba incluso el judío que iba en contra de ese precepto condenado a la lapidación. Antes había una advertencia. Probablemente lo que vemos hoy en el texto es una advertencia de los fariseos diciendo: Jesús, están haciendo cosas que no corresponden en el día de sábado. Y Jesús lo que hace es una interpretación muy también del tipo de los fariseos, que, insisto lo que dice otras veces, no eran todos unos hipócritas cumplidores de una ley formal, sin corazón, sino que eran gente buena, piadosa, que al revés habían logrado acercar la ley de un modo muy vivencial y muy querible para el pueblo común, por eso que tenían un gran prestigio, lo cual no quita que hubiera podido haber algunos que lo transformaran a ese prestigio en una especie de posición de, no sé, de dominio o de exigencia formal de estas cosas, ¿no? Jesús lo que hace justamente es hacerlos pensar, diciendo: ¿la ley del sábado está antes o después de las necesidades de los hombres? Ya vamos a ver la semana que viene que se va a volver a plantear el tema en el Evangelio que nos toque. Pero hay algo más también que me interesa. Perdón, justamente hoy lo que va a decir el Señor es: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esa frase, a un judío con la formación hasta mínima, diría, que tenía un judío medio, tiene que haberle sonado enormemente interpelante y desafiante, porque se utilizaba varios términos que pertenecían al acervo cultural del pueblo. El Hijo del Hombre, la manera en la que Daniel se refiere a un gran personaje que por un lado quiere decir hombre, hijo de los hombres, pero además tenía una referencia mesiánica
encriptada en la frase: el Hijo del Hombre es Señor. Esa palabra Señor que los judíos utilizaban solamente para hablar de Dios tiene que haber también sonado cacofónica en ese momento. Señor del sábado, encima, y algún fariseo humildemente atento a esas palabras hubiera podido decir: pero ¿quién se cree? Y después hubiera tenido que comparar esa afirmación con todo lo que había pasado antes: las curaciones, los exorcismos, una palabra que no estaba todo el tiempo desafiando y humillando a quien tenía enfrente, sino todo lo contrario. Tendría que haber funcionado, habrá funcionado para muchos de esos hombres y mujeres como un disparador de un pensamiento nuevo, es decir, acá estamos delante de algo nuevo, pongamos atención porque es necesario entender este mensaje. Ese mensaje es el que constantemente se nos repropone ahora en este Evangelio. El tratar de dilucidar quién es el personaje detrás de los relatos, cómo es el rostro de aquel Dios que se ha hecho cercano para que vos y yo lo reconozcamos hoy, siglo XXI, leyendo el Evangelio. Que los bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.